exclusivamente ateniense, que es la tragedia. Con lo cual, ya no estoy haciendo una división en términos absolutos, pero sí una división cronológica importante. Hay un momento, y por cierto, solo un momento, porque dura poco, no sus efectos, pero sí la cosa. Atenas se convierte en el gran lugar del pensamiento, un gran lugar poético, etcétera, etcétera. Bueno, en ese lugar, junto, no descubro nada nuevo, junto y entreverado con la filosofía y la tragedia, precisamente porque el otro gran invento de Atenas es la democracia, viejas voces de Nicolón, reforma de Clístenes, siglo de Pericles, etcétera. Hay una vinculación de esos tres términos que se le podría dar incluso un lugar físico, ¿no? La casa de Pericles es el lugar de Pericles, por otra parte, individuo no solo implicado en la vida política de Atenas, sino en toda su vida cívica. Digamos que su casa es refugio, lugar de tránsito, tanto de sus como de tráfico, etcétera, etcétera. En ese sentido, la vinculación tan comentada de esos tres vectores: tragedia, filosofía y política, entendida como política democrática, no es mito, sin que esto quiera decir que las relaciones entre una, otra y otra, es decir, filosofía, tragedia y política democrática, sean siempre, sean en todo momento, sean unívocamente aprobadas. Más bien al contrario. Pero vamos, en cualquier caso, digo, en ese círculo pericleano tiene lugar uno de los momentos estelares de la cuestión a la que yo me estoy refiriendo, precisamente el epitafio que consta en el libro 2, el libro segundo, de la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, y que tiene precedentes en Gorgias y que en cualquier caso forma parte de un patrimonio común de la humanidad de Atenas, hasta el punto de que eso se institucionaliza. Ya hay un momento en el que no es una iniciativa privada y no hace falta incluso que el muerto esté de cuerpo presente para operar eso que sea institución, que es el epitafio, ¿no? Pericles, Lisias, Demóstenes, Gorgias, Sócrates, son algunos de los autores de los cuales, mal que bien, en muchos casos mal, es decir, muy fragmentados, nos han llegado al epitafio. Porque el epitafio, en fúnebre, celebra, pone de manifiesto, exalta, conduce también a la vida y al lugar público la virtud de los muertos. De los muertos en combate, es decir, aquellos que nos han defendido, etcétera, etcétera. Pero hay una parte obligada en todo epitafio, y que los que nos han llegado cursan de forma diferente, insistencias de distinto tipo, en las que se puede detectar tanto una diversión de las relaciones que mantienen con el exterior, ese exterior al que someten a la heterodesignación genérica, o utiliza la expresión de Derrida, del difunto Derrida, de helenos o de bárbaros, con lo cual crean un sistema de relaciones que está fuertemente etizado y fuertemente publicizado. Digo que en cada uno de los epitafios que nos han llegado, yo estoy aquí en este momento pensando más en el de Pericles y en el del Menexe, ¿no? Hay ese efecto de heterodesignación que crea, digamos, distintos zócalos, distintas mesetas de virtud y distintas mesetas de valor. Lo que hace el señor Pericles, Tucídides, que o la oración fúnebre es subrayar que y por qué nosotros somos los mejores. Somos los mejores en muchos sentidos. No nos falta valor, no entendemos por valor lo que entiende la dura y en el fondo aceptan disciplina espartana, nosotros por el contrario tenemos otra cosa, etcétera, etcétera. Y todo eso se remite a la unidad de origen. ¿Por qué nosotros somos así? Porque nosotros somos los nacidos de la tierra. Eso no tiene, pues, sabéis, no es subrayado especialmente ni por Pericles ni por Tucídides. Estoy pensando en Tucídides fuera del
Pericles, donde en esta última es difícil hacer atribuciones de qué pone uno, qué pone otro, en qué medida se le puede atribuir a Pericles todo lo que Tucídides escribe, etcétera, etcétera. Pero ya Tucídides en el libro primero no insiste especialmente, como sabéis, en la autoctonía. O sea, Tucídides era bastante sofista, bastante estético, como para creerse en unas cuestiones, pero sí insiste en una cosa, y es que si el resto de la Hélada ha estado poblada por distintos pueblos, etcétera, etcétera, por el contrario, la deja, incluso la esterilidad de la geografía ateniense ha hecho, no quizá que hayamos nacido de la tierra, pero sí que hayamos ocupado desde siempre este lugar. O sea, por lo tanto, digamos, hay una especie de gestión creíble, de gestión cívicamente utilizable del mito de la autoctonía. Y eso, me digo, aparece como la gran justificación de nuestra virtud, de nuestra arete, en todas las oraciones cumplidas. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir eso que para el griego la comunidad de nacimiento, la comunidad de origen, es algo que para mí resulta mucho más importante y que veo reflejado en buena parte, en la mayor parte de Platón, y que solo parece romperse, pero con titubeos, en la política de Aristóteles, sobre todo en aquella frase mortalmente dirigida a Platón, en la que insiste de forma lacónica, pero una ciudad no es una comunidad, sino que es un conjunto de diferencias, etcétera. En cualquier caso, digo, no me interesa tanto ese momento de la pluralidad, tampoco insistir en que las diferencias éticas no solo son diferencias dentro o fuera, estas son las que tienen su interior, pero también son diferencias a pinta de la ciudad. Es decir, hay una, si queréis, jerarquización de la ética de las fronteras, en tanto en cuanto van apareciendo las clases sometidas, esclavos, metecos, etcétera, etcétera, que son las que introducen en la ciudad la diferencia cualitativa de nacimiento, de origen, etcétera, etcétera. Creo que es importante subrayarlo, aunque el objetivo de esta chapa no era insistir especialmente en eso, sino, por decirlo así, en la jerarquía horizontal, no en la jerarquía vertical, que uno puede y debe explotar en la propia Atenas. Supongo que se me considera que no soy tan ingenuo como para pensar que Atenas es la república de los hombres libres, donde todos, hacían estatuas, discutían de filosofía, se lo pasaban bomba en la cama, etcétera, etcétera. Todos, pero menos, todos, pero pocos, o quiero decir que todos eran muy pocos. El resto, por decirlo así, no era nadie. Pero digo, ese nadie refleja la misma elaboración teórica y la introduce peligrosamente en la ciudad, la misma intervención teórica a la que me estoy refiriendo aquí, y que se arrastra, ya digo, desde las versiones más inocentes de Heródoto hasta las elaboraciones claramente justificatorias de esa situación, tanto de la situación del enfrentamiento más allá de las fronteras, como de la recepción de la diferencia, de la desigualdad ética y política en las propias fronteras, y no solo en las épocas, digamos, oligárquicas, tiránicas, etcétera, etcétera, sino en la época democrática. Es en la época democrática donde se produce una racionalización más severa, más peligrosa, más contradictoria, precisamente de eso. Por eso digo que la insistencia fundamental de todas las oraciones fúnebres, y eso es lo que me parece importante destacar, sobre todo porque encuentro peligrosas reverberaciones de eso en el discurso político actual. Estoy pensando en mi cercana Baskonia, dado que yo vengo de allí, pero se puede pensar en otros sitios donde resulta que la comunidad natal, la continuidad en el espacio a través del tiempo, significa eo ipso, una comunidad de principios. Y el resto de los principios no implantados, en este caso nunca mejor dicho, es decir, los principios ético-políticos, están tan implantados como Ericton y Brecteo antes de salir de la ciudad. Y digamos que fuera de esos principios que son los nuestros, porque
sin solución de continuidad, se han mantenido desde el origen. Hasta aquí se narra una historia de virtud, se narra una historia de valor, se narra una historia de poder, se narra una historia que va generando características, que en muchos casos están ligados a una religión, en otros casos a un idioma, en otros casos a una religión, a un idioma, a unos modos de vida, a unos mitos de comportamiento. Nosotros los vascos somos hombres de palabra, etcétera, 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 por ejemplo, ¿no? Pues, digo que todo eso no es una cuestión así fortuita, sino que tiene una larga historia y que posiblemente, como otras tantas cosas, donde la descubre uno operando con toda precisión, es precisamente, valga la redundancia, en Grecia. Y yo, mira, aquí me separo un poco de mi querida Niccolò, de Jean-Pierre Vernant, no tanto por ello en el relato mítico. Niccolò, por otros intereses, también, como sabéis, hace mayor fuerza en el mito. ¿Por qué? Porque a ella le interesa otra diferencia que no digo yo que no sea interesante, pero a la hora de narrar ese paso, digamos, del mito al logos político, no solo le interesa la diferencia horizontal, que le interesa aquí, entre distintas zonas éticas, atenienses, helenos, bárbaros, tampoco siempre, la incorporación jerárquica de la diferencia, digamos, social, económica y política de la ciudad, sino la desaparición de la mitad, por decirlo así, de los atenienses, que son las atenienses. Posiblemente para esa operación teórica, que es sin duda interesante y también parece muy convincente, también como la narra el mitólogo, hace falta remitirse al mito, falta ver el lugar de Atenea, falta ver el lugar de la tierra como madre, y de arriba, a partir de ahí, esa maternalización física que hace de la mujer un, más bien, objeto político y económico, reduciendo su papel a mera reproductora, y el extremo reproductora de guerreros. Pero bien, ya digo que eso no es tanto lo que a mí me interesa, y por eso me interesa más el uso público, no del mito, sino de esa especie de rutina de pensamiento que solo puede pensar la ética y la política en términos de frontera. Es decir, es frente a lo que resulta más o menos intuitivo para nosotros, pero que quizás tratando de ser, resulta que es la frontera la que marca una diferencia, y en el extremo está siempre próximo, una jerarquía que llega, como decía antes, hasta incluso la posibilidad de la aniquilación de aquello que es extra, de aquello que es algo, de aquello que es ajeno, de aquello que es radicalmente heterogéneo, que es el hombre. Es decir, la comunidad de nacimiento, la comunidad de origen, decía, es una comunidad de principios, puesto que los principios están implantados o se dan desde el nacimiento, la coinedenesis es la clave de la eugenesia, y digamos que esa coine hace que nos concibamos como seres sin historia. Inmemorial, intemporal, el principio, como el origen, no tiene historia. Se salta inmediatamente a él y se puede perder de vista la elaboración de la virtud, los principios, la virtud, incluso, es algo que para nosotros es un contrasentido, ¿no? Es decir, la forma política de gobierno democrático no tiene historia. Ha podido haber desviaciones, ha podido haber perversiones, pero dado que somos todos iguales por la igualdad de nacimiento, digamos que estábamos condenados a la democracia. O sea, la democracia era ya nuestra forma de vida política y, por tanto, solo nos hace falta atender al origen. Eso es lo que dice Pericles, eso es de lo que se ríe Platón en el Menéxeno. Solo nos hace falta recordar el origen, no las vicisitudes de la historia, que al fin y al cabo lo que han hecho es accidentar un poco ese proceso de reconocimiento que ahora celebramos, podríamos decir, en el discurso público real, que es el de Pericles, y no en el discurso público fingido. Bueno, al fin y al cabo es privado, puesto que Sócrates se lo dice únicamente a Menéxeno. Digo que en ese discurso público por fin nos hemos reconciliado con el origen saltando la historia. Yo digo por inmemorial, por intemporal,
en Atenas no hay historia de los principios, no hay historia de la virtud, no hay historia de la razón, no. O sea, no hay explicación genética, por decirlo con tono contra Spinoza. Solo hay una oposición esencial a los más pueblos que, por otra parte, tampoco pueden evolucionar históricamente hacia nosotros. Entonces, la distinción es rigurosa y solo empieza a deconstruirse a través de influencias externas, a través de influencias posteriores que van a generar otra historia. Pero lo que quería sugerir es que el relato griego, además ya digo, estos relatos empiezan en el mito y se prolongan a través de sucesivas racionalizaciones que en muchos casos no podemos saber exactamente cuál es su intención. Estoy pensando sobre todo en esos fragmentos poderosísimos, pero que nos privan, que la historia nos ha privado de la lectura de conjunto, que son el Helictonio de Eurípides, pero que, ya digo, en cualquier caso forma parte de ese mito racionalizado, forma parte de la filosofía, de la tragedia y sobre todo, digo, pues lo que me interesaba, de la autocelebración política de la Gran Atenas, de la Atenas que todos conocemos, que queremos conocer mejor y en la que en cierta medida nos reconocemos. Creo que en muchas cosas el autorreconocimiento es excesivo, nos reconocemos hasta en sus errores, hasta en sus tics más realmente deplorables. Muchas gracias. Bueno, constato que tenemos una media hora, por lo menos. Un cuarto de hora. Claro, si tendremos una pausa, ¿verdad? Aunque empecemos un poquito más tarde, pero, en fin, veamos cómo se desarrolla y entonces doy la palabra a quien quiera intervenir. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, en primer lugar, enhorabuena a los dos, porque me han parecido muy sugerentes las dos conferencias. Es una pregunta para Pachi Lanceros acerca de su conferencia sobre las fronteras éticas entre helenos y bárbaros. Mi pregunta es acerca de cuánto ha podido influir la religión, en el sentido de la religión primigenia, más arcaica de Grecia, en marcar esa distinción moral entre helenos y bárbaros. Y me refiero en concreto a la famosa norma que regía los mitos eleusinos y que recoge Karl Kerenyi en su libro Eleusis, acerca de que solo todos podían participar en las procesiones a Eleusis menos los bárbaros y los asesinos. Ahí ya se está dando una caracterización moral clarísima de los bárbaros, que no hunde sus raíces en factores políticos o en factores geográficos, sino claramente en factores religiosos, anclados a ese secreto que era el profundo tejido conectivo, en mi opinión, uno de los profundos tejidos conectivos de la sociedad ateniense y griega en general. Ese secreto, ese aporreton que vinculaba la sociedad excluyendo a los demás. ¿Qué mejor manera de unir que excluir a los demás, ¿no? Compartiendo un secreto? Entonces, ¿qué peso tuvieron los mitos eleusinos y las procesiones eleusinas en marcar esa diferencia? Yo creo que tuvieron peso. Tú señalas el texto de Kerenyi. Eso también se sugiere en un texto de Walter Burkert que acaba de traducirse al castellano, la religión griega. Lo acaba de traducir la editorial Avada, magníficamente, lujosamente y además barato. No conozco a ninguno de los editores de Avada, ni a Félix, que si quiere. Por ello, en ese libro extraordinario que por fin se ha traducido al castellano, se hace esa sugerencia. Yo, de todas formas, no le atribuyo un papel tan importante como atribuye Burkert. Por una razón, quizá porque yo no he querido, se puede pensar que tampoco podía, porque ignorancia, arrancar del mito, arrancar del estrato religioso antecedente, porque me interesaba, por llamarlo de alguna manera, el mito urbano, el mito del trato, el mito, por decirlo así, de la Grecia adulta,
Y ahí observo yo, quizá porque nos encontramos en el círculo, si queréis, más secular de Atenas, más secularizado, ya utilizando con violencia moderna una palabra que posiblemente no tiene ningún sentido utilizarla para el tiempo que estoy pensando, pero no se entiende. De que cuando nos encontramos con que alguien, si no es Pericles, dicta las claves teóricas de ese discurso. Pericles, ya digo, se mueve en el ámbito de los sofistas, etcétera, etcétera. Nos encontramos, vosotros creéis que para un Gorgias o para un Protágoras el discurso de los misterios, el discurso del mito, digamos, propiamente la autoctonía, la Perictonia, eran argumentos. A mí me da la impresión de que no. Ahora, que efectivamente algunas manías, por decirlo así, se remontan vía religiosa hasta el momento épico del texto griego, etcétera, etcétera, no me cabe la menor duda. La verdad es que no sé si yo creo, es decir, dudar razonablemente si yo pudiera reconstruir esa parte de la historia de forma satisfactoria. Me da la impresión de que no. No sé, si entonces mientras hay alguna pregunta, si podemos seguir un poco por el lado, porque si no en el mito, donde sí yo veo una fuerte influencia que no has citado, pero que estaba aleteando, yo creo, en tu discurso, es la de la tragedia y fundamentalmente los 7 contra Tebas. No. Porque ese es el momento en el que aparece esa cosa tan extraña, que realmente es un oxímoron, que es la madre patria. Sí. La madre que es padre, ¿no? Sí. Y además el momento en el que se pide justamente que por ser hijos de la patria hay que estar dispuesto a morir, lo cual quiere decir que hay que matar y cabe la luz de que mueras en el intento. Es decir, ser griego significa justamente estar reconocido como un mito que después en las leyes, de una manera absolutamente desvergonzada y franca, se presentará justamente como un mito, como un engaño. Sí. Es decir, ¿y por qué? Como mentira. ¿Sabes? ¿Y por qué? Eso sí sería el punto interesante, que yo he rozado un poco antes cuando hablaba. En función de la escole, es decir, es absolutamente necesario que uno esté libre de ocupaciones, de cuidados y de problemas que deben hacer nosotros, y para ello necesito una frontera, un ejército y sobre todo provisión constante de esclavos, porque como dice Aristóteles de la política, cosa curiosa porque son palabras casi proféticas, ¿no es verdad? Si los trípodes y las lámparas se movieran solos, entonces no harían falta esclavos. Por lo tanto, la polis misma está gestándose en el interior de un núcleo puramente físico, pero es que eso es lo que conoce el propio Aristóteles, que es y Platón, obviamente. No había elementos económicos, etcétera, a los cuales habría que hacer un papel en esto. Empezaba a moverme aquí en un nivel, digamos, de análisis de discurso y además particularmente de discurso forense, porque yo creo que efectivamente que uno de los puntos donde se produce una de las cosas más importantes de eso, antes de que llegue el tema filosófico, es en la tragedia. Particularmente los 7, etcétera, pero yo creo que la tragedia pone en juego todo un universo de límites, de fronteras, que son fronteras de edad, que son fronteras de sexo, que son fronteras intrafamiliares, que son fronteras de que son fronteras políticas, etcétera. En las pocas, tragedias que conservamos, obviamente tienen 1000 formas o 1000 posibilidades de lectura, pero la lectura política en esos términos yo creo que es una que se debe hacer, no se debe hacer, que no está hecha del todo. O sea, que hay elementos que hay tanto en la tragedia conservada como en algunos casos, los gloriosos fragmentos de Electrones los Líquidos, por ejemplo, en los cuales hay, ya digo, una elaboración que, si quieres, de nuevo, me interesa un poco más que la filosófica, porque la tragedia comparte con el discurso fúnebre un elemento político, es institución político-religiosa. No es lo que se dice a Aristóteles y Platón, sino lo que se dice en el teatro, en esa institución política-religiosa que se crea. Claro, ese punto es fundamental porque, con respecto a lo que decía Valerio,
es verdad que todo el mundo, incluso mujeres y niños, o sea, por otra parte se podía ver como una especie de núcleo democratizante en la religiosidad de Eleusis, podían ir a los misterios, pero no podían hablar de ellos. No, claro. Y por lo tanto es algo verdaderamente curioso y casi contradictorio, es decir, todo el mundo está admitido, pero uno a uno. De hecho, sabemos que Esquilo fue acusado de haber traicionado para haber hablado de los... Y en cambio, la tragedia es una celebración del pueblo. Es decir, es una verdadera reflexión de la polis sobre sí misma. Es una festividad que además dura días, en la que la gente come, duerme, posiblemente hasta copula, ¿no? Mientras los demás siguen canturreando y por lo tanto el pueblo se reconoce a sí mismo en la tragedia. Por lo tanto, la autoctonía ha de venir, digamos, inyectada a través de la tragedia. No es extraño que cuando declina la polis, entonces Platón intente introducirla mano militar, digamos, por decreto. Precisamente porque se ha perdido esa raíz política. Por cierto, igual que los nazis intentan hacer con la famosa zinc, ¿verdad? Es decir, estas pantomimas, que eran parodias pseudo-griegas, para resucitar la idea del teatro de la polis que reflexiona sobre sí misma, ¿no? Que en buena parte estaba afectando el episodio nazi, creo que era evidente desde el principio, ¿no? Además de otros más cercanos, simplemente en eso, donde hay una reinvención del mito de la autoctonía, del hermano de los bosques primigenios, con la existencia históricamente, y conectar a través de una reactivación de mil oraciones fúnebres, mil intentos quebrados de teatralizar, de afinizar la experiencia política o estética de la humanidad. Todavía tenemos algún minuto y no sé si hay alguien interesado en preguntar. Pero está muy bien. Pero si hubiera alguien de público interesado también puede preguntar. Algún bárbaro también puede intervenir. Una pregunta para Erika. Hay una parte de sus exposiciones donde habló de que Logos y Polis se copertenecen en la física, ¿puede ser? Sí. Quiero ver si se podía desarrollar un poco más ese punto. Yo me acordaba de un trabajo de Manfred Riedel, se llama Metafísica y Política, ¿no? Donde él muestra, digamos, la fundamentación metafísica de la política a partir de la relación entre logos, physis y usía, ¿no? Me hacía acordar un poco esta relación que marcaba usted, pero no logro ver la relación con logos, ¿no? Logos, physis y cómo se comparten en la... Perdón, logos, polis y cómo se comparten en la física. Gracias. Yo creo que es el núcleo de mi charla y el más peligroso y a la vez el más prometedor, ¿verdad? Es decir, el amigo no es aquel con el que comparto la vida y el trabajo común, sino aquel con el cual comparto y utiliza el buen koinonein, la koinonia, de logoi kai dialogos, es decir, de entendimiento, de pensamientos y de palabras. Ahora bien, para que esa koinonía se logre y cuaje, es absolutamente necesario la idea de que el ser es vivir y de que la física camina hacia sí misma y se recoge en sí misma. Es absolutamente necesario que existan estratos inferiores, hemos hablado antes de ellos, ¿verdad? El último de los cuales sería la propia tierra, el propio territorio, a partir de los cuales pueda florecer esa palabra en común. Así pues, digamos, la jerarquía es curiosa y verdaderamente interesante. Primero se es físico, después se es, si se pudiera decir así, zoónico, animal, ¿verdad? Luego se es trabajador y después se habla. Ahora bien, todo el punto estriba entonces, ¿para qué se habla? Y aquí es donde está el punto, porque se habla para maravillarse primero del movimiento de los astros. ¿Por qué? Porque son bonitos, no, porque regulan cronológicamente los trabajos y los días, después de cómo está organizado
el cosmos, y en última instancia se maravilla uno de sí mismo, es decir, del hecho de que hable y de que hable en común, el hecho de que perciba en común. Y esa percepción común exige, por lo tanto, todos esos niveles que en última instancia se enraizan en la física. Claro, en la física entendía en el sentido griego de la culminación de un movimiento que en última instancia es circular. Y de ahí justamente la idea de la usía, ¿verdad? Ahora bien, como decíamos, esto puede llevar a la cosa verdaderamente terrible, en mi opinión, de que la flor del lenguaje solamente tiene sentido si viene atravesada por todos esos niveles, los regurgita, los fagocita y se recrea en ellos, hasta el punto de que puede extraerse casi de una manera obstétrica, ¿verdad?, la verdad incluso de un esclavo, porque que le pregunta Sócrates a Menón, habla griego, y de nuevo el tema, porque si no habla griego, jamás podremos sacar de él el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Pues porque el griego no es otra cosa sino esa reflexión absoluta de la polis sobre sí misma y en última instancia de la física. Esta idea la ha tomado el joven Heidegger, que precisamente por eso llama a su vida fáctica Bewegtheit, ¿no?, motilidad, ¿no? Una pena que la traducción es buena, por otra parte, del Escudero, ¿verdad?, se habla de actividad, o no sé qué, claro, se pierde entonces la idea del movimiento, ¿verdad? En última instancia, el logos es un homo legem en el entrañamiento mismo de todos los niveles que constituyen ese animal. Ahora bien, ese animal puede encapsularse dentro de sí mismo e incluso su contemplación ad extra del cosmos no puede ser otra cosa sino una simpatía entre el macro y el microcosmos, y entonces tenemos efectivamente lo más terrible de la herencia griega, o al contrario, como yo intentaba señalar, puede ser compartido, pero aquí ya estamos con el griego contra el griego, con el amigo que está by mía, cabe en mí, pero jamás conmigo. Por cierto, que jamás puede ser común conmigo mismo. Por cierto, que solamente puede compartir la extrañeza misma lingüística, no porque hablemos distintos idiomas, sino porque cada uno se traduce en el idioma del otro. Porque incluso en los momentos más hermosos de la filosofía griega, tenemos siempre este punto, ¿verdad?, de la autoctonía, ¿no? ¿Quién eres tú, amigo? Toma asiento, toma garbanzos torrados y bebe el negro vino. ¿Dónde estabas cuando llegó el negro? Es decir, ¿qué haces? No eres sino un refugiado político, eres uno de los nuestros porque el bárbaro te ha expulsado. Eso es algo que seguimos sufriendo y por lo tanto la influencia de la ética griega no es solo, que también obviamente una influencia positiva, hermosa, sino que está llena de pinchos como Florderis. Muy bien, entonces yo creo que agradeciendo a los dos expositores podemos dar por cerrada esta primera ronda. Gracias.